Esta palabra que escuchábamos viene en continuidad con los textos que venimos leyendo del Evangelio de San Marcos. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, el domingo, Jesús en su propio pueblo, en la sinagoga de Nazaret, donde se sorprende Jesús porque tienen muy poca fe, al punto de no poder hacer en el medio de ellos ningún signo. Y según nos relata el Evangelio de Lucas, Jesús es sacado de la sinagoga a los empujones y es llevado hasta la montaña para despeñarlo, para tirarlo abajo. Y este no es un tema menor, sino que es un tema grave. Yo quería tomar, para entender un poco más, una visión un poco más amplia, ya que nosotros hoy día tenemos claramente la historia humana dividida en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Si la historia está marcada como a fuego allí con el acontecimiento de Cristo. También la Escritura misma, la Biblia, está marcada en dos partes y quien produce esa bisagra es Jesús. Y nosotros que venimos leyendo la palabra desde hace un tiempo, vemos cómo hay una armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como todo de alguna manera nos va va cerrando, nos va dando pistas para llegar a la plenitud de la revelación en Jesús, como un todo armónico. Sin embargo, este paso de antes de Cristo, después de Cristo, del Antiguo al Nuevo Testamento, no es un paso que se da armónicamente, sino muy traumáticamente. Jesús lo experimenta en su propia vida. Porque muchos le escuchan con devoción, con admiración, con recelos, y a veces con un auténtico rechazo. Llega al colmo esta ruptura entre la fe de Israel y Jesús, que la sinagoga expulsa al maestro, la sinagoga de su propio pueblo. Y aquí hacemos una mirada teológica, porque la palabra de Dios
la palabra hecha carne de Dios es expulsada de la sinagoga. Tremendo. Es decir, la misma sinagoga que tiene que transmitir la palabra de Dios expulsa de sí misma a la palabra de Dios. Y allí es donde Jesús se repliega con los discípulos y se replantea una estrategia para el anuncio de la buena noticia al pueblo de Dios. Y decide dirigirse a las ovejas perdidas del pueblo de Dios. Ya no va a entrar en las sinagogas, según nos plantea Marcos. Y que la última vez que aparece Jesús en una sinagoga en el Evangelio de Marcos es allí en Nazaret. Y esto es lo que precede al texto que leímos hoy. Jesús llama a los 12 y los envía a anunciar la buena noticia de 2 en 2. Como les decía, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Si vemos la primera lectura, el profeta Amós, que era un hombre simple, como él mismo dice, yo trabajaba en el campo, cultivando sicómoros, que son los higos oscuros. No sé si vieron ustedes que la planta de higo tiene dos variedades, hay unos que son oscuros y otros son claros. Bueno, son higos oscuros, sicómoros. A eso se dedicaba Amós. Y Dios lo llama y lo envía como profeta a anunciar lo que Dios quiere decir a su pueblo. Sin embargo, las autoridades religiosas lo expulsan, le dicen que se vaya a otro lado, que vaya a predicar al sur, que se gane la vida allá, porque acá no hay lugar para el profeta de Dios. Muy similar a lo que le pasa a Jesús. El hombre de Dios que viene con el mensaje de Dios no puede dar este mensaje porque las autoridades religiosas lo expulsan. Y aquí es donde tenemos que mirar cómo comienza este texto del Evangelio, porque tiene claras significaciones, claras alusiones a la historia misma de Israel. Porque no por nada Marcos pone que Jesús llama a los 12, no dice a los apóstoles, dice a los 12. En clara alusión a las 12 tribus de Israel, al pueblo elegido. Porque Jesús tiene que construir un nuevo pueblo de Dios. Y por eso llama a los 12. Y los envía. Y no los envía de cualquier manera, sino que los envía prácticamente con solo la palabra, con solo el testimonio de ellos. Por eso les dice que no lleven para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas.
clara alusión al pueblo de Dios que sale a caminar por el desierto, prácticamente con lo opuesto. Dios se compromete a estar con ellos, a asistirlos, a alimentarlos. Nada les va a faltar. El pueblo de Dios fue alimentado durante todo el camino con el maná. Y Dios le fue asistiendo durante todo ese caminar. Así son enviados los discípulos, los 12. Sin embargo, como les decía, esta ruptura que se da con Jesús y el sistema religioso no termina en ese hecho de la sinagoga de Nazaret, sino que va a ir agravándose. Primero con el asesinato de Juan el Bautista y luego con su propia pasión, muerte y resurrección. Es decir, que estamos allí en el corazón de la ruptura. Sin embargo, si miramos la Escritura, la armonía. Y también descubrimos que este envío que Jesús hace a los 12, se lo hace a toda la iglesia, nos lo hace a nosotros. Nosotros también estamos enviados al mundo a anunciar la buena noticia de Dios. Quizá no somos enviados a tierras extrañas, sino en nuestro mismo ambiente, donde nos movemos. Hoy demasiado reducido por la pandemia, pero mantenemos un nivel de contactos a quienes tenemos que anunciarle la buena noticia. Y nosotros podemos poner todo tipo de excusas ante esto, pero lo único que nosotros tenemos, y es lo único fuerte, es la palabra, el anuncio, que nos supera por donde lo miremos. Dios no nos ha elegido por nuestra elocuencia, por nuestra sabiduría, por nuestras formas, sino que su palabra es fuerte en sí misma y ella sola produce la evangelización. Necesita instrumentos. Por eso, si nosotros confiamos en nuestro estilo, nuestras formas, en nuestra sabiduría, vamos mal. Tenemos que confiar en la palabra. Aunque esa palabra sea rechazada. Como le pasa a Amós, veíamos en la primera lectura, como al mismo Jesús en su propio pueblo. Y hay un segundo detalle que no quería dejar pasarlo, pero que dice el texto simplemente así: dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y me traje aquí anotado cómo
significa esto. Claramente esto de los espíritus impuros es todo lo que hace daño al hombre, ya sea físicamente, psíquicamente o espiritualmente. Todo lo que hace daño al hombre y que tiene una raíz en una fuerza maligna, presente y actuante en el mundo, impidiéndonos vivir en comunión con Dios, con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Fíjense cómo es bastante amplio el concepto. Todo lo que hace daño al hombre, física, psíquica y espiritualmente, y que tiene su raíz en una fuerza maligna, que está presente y actúa en el mundo. Es decir, que el hombre este hombre que sale a la misión, tiene que derrotar al mismo mal, al reino del mal, para establecer el reino de Dios. Nosotros veremos la amplitud que tiene esto en nuestras propias vidas, nuestra propia historia y nuestro propio pueblo. ¿Cómo podemos vencer esto si es tan fuerte? Con la palabra. Porque la palabra establece el reino de Dios. Y la palabra es fuerte en sí misma, como la semilla, que parece insignificante y tiene toda la potencia de la vida. Por eso las parábolas de la semilla. Porque así es la palabra de Dios. Tiene fuerza en sí misma, es buena en sí misma. Más allá de los profetas o de los anunciadores o de los misioneros. Yo quería pedir en esta Eucaristía que nosotros nos miremos como discípulos, porque el Señor nos ha llamado, pero también nos está dejando una misión. Por eso la Iglesia habla de discípulos misioneros. Y esto nos supera por todas partes. Sin embargo, la fuerza no está en nosotros, está en la misma palabra. Pidamos entonces esto de que el Señor nos renueve en ese compromiso de la Iglesia misionera. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios,